El clímax del libro de Daniel y la conclusión de su libro está en el capítulo 12. Hasta aquí nosotros hemos visto imperios peleando por un poder pasajero. También vimos que la gloria humana es pasajera. Daniel capítulo 12 nos habla de el Mesías como el vencedor y como el Rey eterno de todo el universo. Después de que hay luchas, hay guerras, después de que imperios uno tras otro quiere tener el poder, finalmente será establecido el reino de Cristo. Y a ese reino tú estás invitado. Tú eres un candidato para ser parte de ese reino eterno. Bienvenido. Está comenzando Biblia Fácil. Gracias por acompañarnos cada semana. Gracias por permitirnos entrar no solo a tu casa, sino también a tu corazón a través de la palabra de Dios. Y qué bueno es ver que el Espíritu Santo esté llamando a miles de personas a través de un medio de comunicación, como es la TV o como es el Internet. Tú que estás viendo los programas por YouTube o por Facebook, bienvenido. Y está haciendo justicia. Hay un juez que hará justicia por todo aquel maltrato que los hijos de Dios sufrieron. Y ustedes se acuerdan en el capítulo 1 del libro de Daniel, pareciera que el mal vence al bien. Pareciera, solo es por un poco de tiempo. Hace unos días alguien me hizo la pregunta, ¿por qué en este mundo hay tanta injusticia? ¿Por qué el inocente sufre y el malo prospera? ¿Por qué hay injusticia? Primer pensamiento fue, este mundo es injusto porque yo soy injusto y porque tú eres injusto. Y como el mundo está lleno de injustos, hay injusticia. Entonces, la injusticia pareciera que gobierna y está por encima del bien. Pero hoy vamos a descubrir que la injusticia, el dolor, la muerte, el temor, aquello que en este mundo, en esta tierra nos persigue, nos acosa, porque parece que estamos siendo acosados por el mal. Terminamos de una, entramos a otra, y el diablo no se cansa de luchar y de querer atraparnos en sus redes, y se deleita en hacernos sufrir. Cuando hay una persona que sufre por causa de Cristo, yo le digo, bienvenido. Eso es parte de la vida cristiana. ¿Por qué? Jesús dijo, gozaos y alegraos porque ustedes tienen galardón. Y cuando hablamos de sufrimiento, nosotros en este mundo sufrimos por 3 razones. Primera razón, por consecuencia del pecado. El pecado trajo dolor. Es la respuesta más común. Pero la segunda razón es que nosotros sufrimos por nuestras propias decisiones. Elegimos mal y cuando nos va mal, culpamos a Dios. Eso es injusticia. Culpar a Dios de la injusticia que nosotros provocamos. Nosotros vivimos de una manera desordenada. Una persona que fuma toda su vida tiene cáncer al pulmón y culpa a Dios por el cáncer. Una persona que destruye el planeta y por el desequilibrio climático vienen lluvias o viene mucho calor y Dios es el culpable. El ser humano nunca ve que son consecuencias. La abominación desoladora y cómo el cuerno pequeño trata de sacar a Dios y lucha con el pueblo de Dios. Miren el versículo 45 del capítulo 11, el último versículo del capítulo 11. Plantará la tienda de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo. ¿De qué está hablando? De el cuerno pequeño, ¿verdad? Ahora fíjense, pero llegará a su fin. Es decir, después de tanto pisotear al pueblo de Dios, después de engrandecerse en contra de Dios, después de sentarse en el monte glorioso. ¿Qué se refiere con ese monte? La palabra monte o montaña en la profecía, ¿qué cosa significa? Un reino, un poder glorioso. Un monte glorioso tiene un poder deslumbrante. Es decir, es respetado por todo el mundo. Él está en la cumbre. Entonces dice, pero llegará a su fin. La palabra santo es por lo que Él se proclama santidad. ¿Cómo se llama el pontífice de este mundo? Santo Padre, ¿verdad? Ahora fíjense una cosa, llegará a su fin y no tendrá quien lo ayude, porque en aquel tiempo se levantará Miguel. ¿Quién es Miguel?
es Cristo. El título de Cristo cuando está peleando. En el Antiguo Testamento nosotros encontramos una frase que se conoce como Jehová de los ejércitos. Ustedes escucharon esa frase. Jehová, Yahvé Sebaot, Jehová de los ejércitos. ¿Tienes una pregunta? Sí, acerca de Miguel, que en el libro de Judas, capítulo 9, dice, lo llama Arcángel. Arcángel. Miguel. Ahora yo te voy a responder porque puede ser que me olvide al final. Sí. En Judas capítulo 9 habla de una lucha entre Miguel y Satanás por el cuerpo de Moisés. Cuando Moisés murió, o antes de morir, Dios le dice, mira, tú has liderado todo este tiempo, pero Moisés, tú no vas a entrar a la tierra. Uno puede decir, Dios, qué injusto, Él soportó todo, Él lo sacó. A veces no entendemos los planes de Dios. Pero Dios no permitió que entre a la tierra de Canaán, pero ¿a dónde se lo llevó? Al cielo. ¿Qué cosa era mejor, entrar a Canaán o ir al cielo? Ir al cielo. Existen en la Biblia 3 hombres que dice que está en el cielo. El primero es Enoc, el segundo es Elías y el tercero es Moisés, que aparecen en la transfiguración. ¿Correcto? Cuando habla de Arcángel Miguel, vamos a 1 Tesalonicenses para esclarecer nuestra idea. 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16. 1 Tesalonicenses 4, 16 dice, el Señor mismo, ¿qué dice? Con voz de mando. ¿Qué más dice? Con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces, cuando se refiere al arcángel está hablando del liderazgo del título de Cristo. Cristo es el príncipe, es decir, si hablamos de una batalla, de un ejército, Él es el capitán. Él es el que está adelante, el arcángel Miguel. Él es el líder. No está diciendo que Jesús sea un ángel, porque Él es eterno, pero toma títulos y nombres para cada situación. Él es nuestro pan de vida, Él es el agua de vida, Él es nuestro camino cuando estamos perdidos, Él es la puerta cuando no hay salida, Él es la vid cuando queremos permanecer en Él, y cuando estamos en lucha, Él es nuestro capitán. Cuando estamos en guerra, Él es quien comanda, Él es el general, quien comanda todos los ejércitos angelicales. Por eso ese Miguel es ahora conocido no solamente para un título de Cristo, sino como el arcángel Miguel. Y 1 Tesalonicenses dice, con voz de mando, con voz de arcángel, una vez más, con trompeta de Dios descenderá al cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿De qué momento está hablando? De la venida de Cristo. Muy bien. Entonces dice allí, se levantará Miguel, Yahvé Sebaot, Jehová de los ejércitos. Ahora, lo impresionante de todo dice, este príncipe está de parte de tu pueblo. ¡Wow! Esto es lo más glorioso. Esto está de parte de tu pueblo. Solo que habrá un tiempo de angustia, y fíjense con la expresión. ¿Qué cosa dice? Tiempo de angustia cual nunca hubo. Acompáñenme ustedes en lo siguiente. Hubo tiempo de angustia en el diluvio. Hubo tiempo de angustia, ¿se acuerdan ustedes una crisis que soportó el pueblo israelí? En el libro de Crónicas y Reyes menciona que hubo una crisis en Samaria donde incluso las mujeres comían a sus hijos. ¿Hasta dónde pudo llegar una crisis? También menciona, vamos a la historia más reciente, las 2 guerras mundiales que ya acontecieron. ¿Trajeron crisis y miseria al mundo? ¿Trajo dolor? Sí. Los atentados que hoy ocurren, las inundaciones, las avalanchas, los huaicos, las tormentas, las cosas que hoy ocurren, ¿producen angustia, sí o no? Sí. Solo que aquí dice, el tiempo de angustia de ahora que va a venir no se compara en nada a la angustia que nosotros estamos pasando. Porque esto ocurrirá cuando se levante Miguel. Próximo capítulo vamos a entender cuándo se levanta Miguel. Será un tiempo de angustia, cual nunca hubo. ¿Por qué habrá angustia? Hoy nosotros ya vivimos un tiempo de angustia, ¿o no? Miren lo que dice 2 de Timoteo capítulo 3, hablando acerca del tiempo del fin.
Segunda de Timoteo, capítulo 3, habla de nuestra generación. Se dice que vivimos en la generación Y y Z, ¿verdad? La generación Z, aquellos nativos digitales. Pero miren cómo narra la Biblia la última generación. Segunda de Timoteo 3.1. También debes saber esto, que en los últimos días, ¿qué cosa dice? Vendrán tiempos peligrosos. Algunas versiones lo traducen como tiempos angustiosos, según de Timoteo 3.1. ¿Y qué más dice allí? ¿Puedes leer, por favor, tú que estás allí con el texto? ¿Qué dice el versículo 2? Porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Versículo 3 también puedes leer. Sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Y el 4 también para completar la idea. Traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. ¿De qué tiempo está hablando? Del fin. Sí. Díganme si no está narrando exactamente las noticias de hoy. ¿Por qué tanto atentado? ¿Por qué tanta guerra? ¿Por qué tanto armamento? ¿Por qué tanto odio? Por el egoísmo del hombre. La razón es porque sacó el hombre de su corazón, a Dios de su corazón. Sacó a Dios de su historia. Con la teoría de la evolución lo sacó a Dios para siempre, diciendo, nosotros venimos de la nada. Y si miren, una persona que no cree en Dios, ¿qué moral va a tener? Yo vengo de un mono. Yo soy irracional. Yo me comporto como un animal. ¿Por qué? Porque mi origen es un animal. Yo no tengo un destino. ¿Qué destino voy a tener si mi origen no viene de Dios? Entonces dice, la razón por la cual está así esta última generación es porque ama más sus deleites que a Dios, o saca a Dios de su vida. Se prohíbe las Biblias en muchas escuelas. Se prohíbe religión en muchos colegios. ¿Por qué? Porque prefieren colocar otras cosas por encima de Dios. Y finalmente, miren el mundo como está. ¿Por qué hay tanta injusticia? ¿Por qué hay tanto dolor? Porque el ser humano usó su libertad para sacar a Dios de su vida. Esa es nuestra realidad. Sin embargo, eso no es comparado a este tiempo de angustia. ¿Qué tiempo de angustia está hablando? Vamos aquí a ver de qué habla. Jeremías capítulo 30, versículo 6. Vamos unos capítulos antes. Ustedes saben que aquí Jeremías, el profeta, ya hablaba acerca de este tiempo de angustia final. Jeremías capítulo 30, versículo 6 y versículo 7. ¿Puede leer María, por favor? Inquirid ahora y mirad si el varón da a luz, porque he visto que todo hombre tenía las manos sobre sus lomos, como mujer que está de parto, y se han vuelto pálidos todos los rostros. Versículo 7. Ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempos de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Gracias. Tiempo de angustia, pero de ella será librado. ¿Por qué será librado? Porque allí se levantará Miguel. Correcto. Solo que aquí presenta un término. Dice que este tiempo de angustia será como la angustia de Jacob. ¿Ustedes se acuerdan de Jacob? Jacob y Esaú. Jacob engañó a su hermano Esaú robándole su primogenitura. ¿Recuerdan esa historia que está en Génesis? Él tuvo que huir. ¿A dónde? A la casa de su tío Labán. Después de años, estoy acortando la historia, él regresa con su familia. Y cuando está regresando, él sabe que su hermano Esaú viene con 400 hombres. La angustia que él tiene allí es indescriptible. Y allí dice, así será aquel día. Y ahí me encanta la comparación, ¿no? ¿Ustedes han visto un hombre que está dando a luz? Yo he visto a los hombres que están las manos sobre las caderas como una mujer que está de parto. ¿Por qué? Están pálidos. ¿Cuán grande es ese día? ¿Cómo llama Daniel? Una angustia cual nunca hubo. Ahora, si nosotros vamos
a la comparación según Génesis 33, Jacob tenía 3 preguntas o 3 problemas que lo llevaron a la angustia. Número 1, él temía perder su vida, claro. Él temía perder su familia. Y número 3, se preguntaba, ¿será que mi hermano me perdonó? Fíjense en esas 3 declaraciones y por qué Dios compara que el pueblo de Dios también pasará por una angustia. Cuando habla de una angustia total, está hablando de una angustia para el impío y una angustia para el Hijo de Dios. ¿Correcto? Ahora, la angustia que pasarán los hijos de Dios será parecida a la angustia de Jacob. ¿Qué cosa le angustiaba a Jacob? Perder su vida. ¿Qué más? Perder su familia. Y la tercera pregunta era, ¿será que mi hermano me perdonó? Porque si viene con 400 hombres, yo estoy destruido. Ahora, fíjense una cosa. Según Apocalipsis 13, comparando con la historia de Jacob, la angustia que tuvo Jacob, los hijos de Dios pasarán una angustia como Jacob. Miren aquí la comparación que podemos hacer con la vida de Jacob y un edicto de muerte que ya hemos leído en esta temporada que se da en Apocalipsis capítulo 3. Vamos a hacer una comparación. Jacob fue amenazado de muerte por Esaú. ¿Recuerdan que dijo Esaú, cuando mi padre muera, yo mato a mi hermano? Ahora fíjense en Apocalipsis 13. El pueblo de Dios, el remanente, será amenazado de muerte por un decreto. Número 2. Jacob luchó para conseguir libertad. El remanente clamará a Dios de día y de noche, dice Salmos. Satanás levantó a Esaú para ir en contra de Jacob. Los impíos marchan en contra del remanente. Satanás puso a Jacob el sentimiento de culpa. Ahora en el tiempo final, Satanás se esforzará para hacerlos pecar, que su caso ya no tiene esperanza. Jacob se apegó al ángel e insistió hasta prevalecer. ¿Se acuerdan la lucha que tuvo con el ángel? El remanente se apegará a Dios en oración. Dios salvó a Jacob y el remanente será salvo ¿por quién? Por Dios. Ahora les digo algo. ¿Saben en qué momento se da este tiempo de angustia? Cuando la gracia se cierre en el cielo. Entonces ocurrirán eventos que llenarán de angustia a la tierra, pero no solo a los impíos. Los hijos de Dios saben que ya no hay gracia en el cielo. Entonces la angustia que ellos tendrán mientras son perseguidos, ¿qué cosa es? ¿Seré yo salvo? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Y mi familia? ¿Toda mi familia será salva? ¿Ustedes se imaginan la angustia de poder pensar en un hijo, en un padre, en una madre? Si ya la gracia terminó, los cristianos saben que ya no hay más perdón. La angustia es, primero, ¿yo estaré salvo? La segunda pregunta, ¿mi familia? ¿Era la angustia de Jacob o no? Y la tercera pregunta, ¿qué cosa decía Jacob? ¿Será que mi hermano me perdonó? La pregunta que se harán los hijos de Dios es, ¿será que todos mis pecados han sido perdonados? Una angustia cual nunca hubo, incomparable. ¿En qué momento se dará ese tiempo de angustia? Hoy estamos en el último capítulo del libro de Daniel. ¿Estás con Biblia? Capítulo 12 habla de una angustia cual nunca hubo, solo que esa angustia ocurrirá cuando el gran príncipe Miguel, que es Cristo, se levante. Hoy queremos comprender cuáles son los eventos que sucederán antes de que el gran príncipe Miguel sea levantado o se levante. La pregunta es, ¿de dónde se va a levantar? ¿Y qué acontecimientos o qué eventos ocurrirán? Antes quiero mencionarte algo. La última fecha que data la Biblia como fecha exacta es 1844. Después de 1844, los eventos no más tienen fecha. ¿Por qué? Porque estamos hablando del tiempo del fin. ¿Y por qué Dios no colocó una fecha para el tiempo del fin? Porque Él sabía del ser humano. El ser humano nunca amaría a Dios, sino tendría un arrepentimiento por miedo. Él decidió no poner fecha para el final, solamente eventos para alertarte. Recuerdan que Jesús dijo a sus discípulos y a todos sus seguidores, cuando ustedes vean estas señales, levanten la cabeza. No dijo fecha, pero ¿qué cosa dijo? Habrán señales. Levanten la cabeza porque vuestra redención está cerca. Muy bien, vamos a hablar entonces, aquí en este cuadro, algunos asuntos muy interesantes. Miren, aquí coloqué una línea, no entre toda la historia del mundo, sino entre nuestros días y la eternidad. Entonces coloqué una línea corta porque no hay muchas cosas que faltan que sucedan.
Hoy nosotros vivimos acá. Este ser humano acá representa a ustedes y a mí, y representa también a ti que estás viendo el programa. ¿Correcto? Entonces, mira, este es nuestro tiempo. Mientras nosotros estamos haciendo nuestros quehaceres de aquí para allá, corriendo, a veces descuidamos nuestra salvación, hay 4 cosas que están ocurriendo. Y nosotros los ignoramos. Miren, ve. Y esto está profetizado en la Biblia. Entonces, ¿cuánto falta para que termine la gracia? Cuando se levanta Miguel, significa cuando Jesús sale del santuario como intercesor y los casos de todos los seres humanos está decidido. Es decir, el juicio se dio. Cada uno eligió en qué lado estar. Entonces, cuando dice, se levanta Miguel, está haciendo referencia al momento cuando Cristo sale del lugar santísimo, terminando su obra intercesora, donde no hay más gracia, ni perdón, ni salvación. Hace algunos años una persona me decía, pastor, yo me voy a arrepentir cuando vea a Jesús ahí viniendo en el cielo, ahí me arrepiento. Jesús no es malo, Jesús me va a llevar. No conocía que para ese tiempo la gracia había terminado hace mucho tiempo. ¿Correcto? Ahora fíjense, este es nuestro tiempo. Muy bien. ¿Cuánto falta para el cierre de la gracia? Si no hay fecha, la Biblia me dice algunos eventos. Por ejemplo, primer evento, zarandeo. Jesús dijo que dentro de su pueblo habría trigo y cizaña. ¿O no dijo así? Por eso nunca mires personas, ¿correcto? Porque en todo pueblo, en todo lugar va a haber trigo y cizaña. ¿Qué cosa es el zarandeo? Zarandeo son los problemas, las dificultades, las pruebas. Zarandeo es la presión que tienen los cristianos para que su fe sea probada. Existen 2 cosas que son probadas en la vida, la fe y el amor. Tú puedes probar cuánto amas y tú puedes probar cuánta fe tienes. ¿Cómo se prueba la fe? Cuando yo sigo creyendo en Dios, aun cuando no lo vea, aun cuando no lo sienta, aun cuando piense de que Dios me abandonó, creo que Dios está conmigo. La fe es probada. Hay algunos que abandonan su fe ante el primer problema, ¿verdad? Ya hemos visto hablando acerca de fe en los capítulos anteriores del libro de Daniel. Zarandeo. Ustedes ya vieron hoy cuántas personas aceptan a Cristo todos los días. Millones. ¿Y ustedes saben cuántos abandonan a Cristo todos los días? Billones. Mientras unos entran... Otros salen, unos entran, otros salen. Por eso una persona dijo, pastor, por eso yo no quiero estar adentro. Le digo, 2 errores cometes. 1, porque de afuera miras, pero tú nunca probaste. ¿Cómo sabes que tú vas a caer? La experiencia de cada ser humano es única. No significa que si el otro cayó, yo voy a caer. Ahora, fíjense una cosa. La vida cristiana no es mirar a los demás. La vida cristiana es mirar a Cristo. ¿Cuándo una persona cae? Cuando deja de mirar a Cristo. ¿Recuerdan cuando Pedro empezó a hundirse en el agua? Cuando dejó de mirar a Jesús. Ahí es cuando una persona cae. Si ustedes leen todos los días la Biblia, oran todos los días, van a estar fuertes. Vengan los problemas, vengan todo lo que sea, van a estar firmes. Es como una persona que no come, ¿verdad? Está allí flaquito porque no come. Viene un viento, pues lo cae. Pero una persona que está fuerte, viene una tormenta, él está firme. Así es la vida cristiana. Uno cae el momento que saca los ojos de Jesús. El problema no es caer. El cielo estará lleno de personas que fracasaron. Es más, ¿ustedes sabían que la Biblia fue escrita por 3 ex asesinos?
¿Sabían eso o no? Primer ex asesino, Moisés. Moisés mató a un egipcio. Escribió 5 libros de la Biblia. Segundo asesino, David. Gran parte de los salmos escribió David. Tercer asesino, Pablo. 13 epístolas en el Nuevo Testamento. Ellos estarán en el cielo, pero como ex. Quiere decir que el cielo no estará lleno de gente moralista, de gente que... es buena, que nunca hizo nada malo. El cielo estará lleno de gente arrepentida, de gente que abandonó su pecado, de gente que no fue perfecta, pero colocó la gracia de Cristo. ¿Se entiende? Hoy estamos en este momento y nadie habla de esto, ¿verdad? Número 2, la lluvia tardía es una promesa de Dios. ¿Qué significa la lluvia tardía? El derramamiento del Espíritu Santo. En el libro de Joel, capítulo 2, versículo 23 y 28, habla acerca de este derramamiento. Solo que, ¿a qué llamamos lluvia temprana? Abran la Biblia, por favor, en Hechos, capítulo 2. La lluvia temprana descendió cuando Cristo se fue al cielo. Hechos, capítulo 2. ¿Correcto? Hechos, capítulo 2. Versículo 4. Versículo 3. Se le